pediátrica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla. Esto con fines de poder facilitar la elaboración de los diplomas de asistencia. Y también es muy importante que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción al final de la sesión. También verifiquen sus datos, nombre completo, como desea que aparezca en los diplomas, y verificar que tengamos el correo correcto para evitar que no lleguen los diplomas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy relevante para el pediatra, que será presentado por el doctor Isaías Orozco Andrade, mi buen amigo y paisano, que se dedica básicamente a la atención de la tuberculosis. Él trabaja en el Centro Diagnóstico y Tratamiento de Ciudad Juárez y me voy a permitir leer una pequeña reseña del currículum del doctor Isaías Orozco Andrade. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua. La especialidad de pediatría la realizó en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y tuvo un entrenamiento tutelar en infectología pediátrica en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua. Fue profesor adjunto del Departamento de Infectología en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua durante el periodo de 1997 al 2013. Fue también profesor titular de la Cátedra de Pediatría Clínica por la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua durante el periodo 2005 al 2014. También fue profesor titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua durante el periodo 2009 al 2014. Fue director general del Hospital Infantil del Estado de Chihuahua durante el 2006 al 2008. Él es líder clínico del Comité Estatal de Farmacología, de Farmacoresistencia desde el 2009 a la fecha. Es el director general del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis en Ciudad Juárez desde el año del 2014 a la fecha. Desde el 2019 también a la fecha es miembro de la Red Nacional de Investigadores de Tuberculosis y es miembro de múltiples colegios y organizaciones específicamente también con la tuberculosis. Está certificado en pediatría y ha tenido muchos reconocimientos y quiero resaltar algunos de ellos como que el estado de Chihuahua le dio por la práctica médica de excelencia en el 2008. También en los servicios de salud del departamento del estado de Texas también le dio un reconocimiento por la prevención y control de la tuberculosis. Recientemente también el estado de Chihuahua le dio, la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua le dio un reconocimiento por 25 años de servicio al programa estatal de tuberculosis y recientemente el Colegio de Pediatría del estado de Chihuahua le ha dado un reconocimiento por más de 25 años de práctica pediátrica. Nos da mucho gusto que esté el doctor Isaías Rodrigo con nosotros. El doctor Isaías Orozco Andrade es un buen amigo y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, paisano. Adelante. Pues muchas gracias, mi estimado amigo y paisano Oscar, y gracias a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud por la invitación. Siempre es un placer platicar con los amigos y pues vamos a compartir pantalla para, sin mayor preámbulo, pues iniciar con esta charla. Nada más que me digan si ya se ve la pantalla y para ponerla en... Perfecto. Cambiamos esto y
y listo. Ya estamos completos, ¿verdad? La pantalla se ve bien. Así es. Ajá. Perfecto, pues vamos a manejar un tema que en lo personal pues me parece de mucha importancia para el médico de primer contacto, para el pediatra que vea al paciente en sus consultorios, en las instituciones hospitalarias gubernamentales. Y probablemente algunos se dirán, pues es que este doctor Orozco, ¿cómo insiste con seguir hablando del tema, no? Pues vamos a platicar precisamente por qué seguir hablando de la tuberculosis, si es una enfermedad que muchos incluso aseguran que ya fue erradicada en nuestro país. Lamentablemente, una noticia, de hecho, esto viene desde el periodo del presidente Echeverría, cuando escuchó a algunos colegas del el entonces INER, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en aquella época, hablar de la inequidad y de cuestiones que tenían tinte social e incluso político. Y entonces este presidente en su momento, durante todo el sexenio, dejó de hablar de la tuberculosis porque se ofendió que dijeran que los gobiernos no aportaban las cantidades económicas y todo lo demás que se requiere para atender un problema de salud. Y posteriormente, el que le siguió en el mando, que fue el presidente López Portillo, pues da una triste noticia de salud pública diciendo que la tuberculosis ya había sido erradicada en nuestro país, cosa más falsa que hasta la fecha, y ahorita la vamos a ver. Entonces, pues es un mito, la tuberculosis no ha sido erradicada, más de 10 millones de personas desarrollan la enfermedad a nivel global cada año. Y aquí pueden ustedes ver, me metí a sacar la información de todos los reportes globales de la tuberculosis desde 1995, que apareció el primero, hasta la fecha. Como ven ustedes, pues va creciendo, ¿verdad? El comportamiento que ustedes pueden ver aquí. Y en estos 27 años que están cuantificados aquí, podemos ver que el rango de casos de tuberculosis pues estriba más o menos en los 9,000 casos por año, ¿verdad? Pero bueno, actualmente sabemos que son entre 10 y 11 millones de casos nuevos. Y hay que decir también que aproximadamente 30% de los casos que realmente se presentan a nivel mundial no se diagnostican o no se notifican. Por lo tanto, esta cifra de 10 a 11 millones puede incrementar hasta 14 millones de casos anualmente. ¿Y qué sucede? Pues que son aproximadamente 30,000 casos nuevos diarios en el mundo, y de estos aproximadamente el 11% corresponden a menores de 15 años, con 4,110 muertes diarias de tuberculosis a nivel mundial, de las cuales 665, al menos en el año 2021, se cuantificaron en menores de 15 años. Y de forma general, cada segundo se infecta una persona de tuberculosis y cada 3 segundos se enferma otra por esta patología, y cada 23 segundos muere una persona a nivel global por esta enfermedad. ¿Qué sucede en México? Pues algo muy parecido también. Cuantificamos desde 1990 hasta el 2022, y podrán ver ustedes también que es un comportamiento en aumento, con un promedio de 18,000, casi 19,000 casos de nuevos al año. Sin embargo, hay que ser también, las mismas autoridades de salud estiman que estos entre 20,000 casos que anualmente se presentan puede llegar hasta 30,000 casos por año. Entonces, lo cual implica que podemos tener entre 66 casos hasta 82 casos nuevos al día, de acuerdo a los estimados que la Secretaría de Salud nos dan. Estos fueron las cifras del año pasado, cuando se presentaron poco más de 24,000 casos nuevos, de los cuales corresponden a 1,900, el 8% pues son menores de 19 años, que corresponden más o menos a 5 casos por año. Y de los menores de 5 años corresponde al 1%, que son más o menos 2 casos cada 3 días que se presentan en nuestro país, casos nuevos, ¿verdad? Y en cuanto a las muertes, pues se pueden presentar entre 6 y 10 muertes diarias en nuestro país por esta enfermedad. Entonces, este es el real motivo de seguir platicando de la pandemia permanente que es la tuberculosis. Aquí tenemos las cifras que decíamos ahorita a nivel anual.
Y un dato muy importante, este es un estudio muy interesante que hizo un buen amigo, el doctor Rafael Aniado, allá en el Hospital General de Tijuana, Baja California. Y vean ustedes, cuando él detectó un brote de tuberculosis entre el personal de salud, tuvo una casuística de 440 casos por cada 100,000 habitantes. Pero cuando esto lo traspola a los puros trabajadores de salud, esta tasa se eleva a 2,075 casos por cada 100,000 trabajadores de salud. Entonces nosotros, personal de salud, pues somos muy vulnerables. Se habla de un riesgo relativo de hasta el 21-23% en trabajadores de la salud. Así que pues ya saben que hay que protegernos, seguirnos cuidando y no relajar las medidas que actualmente ya las relajamos, que ya todo el mundo se siente que no pasa nada, ¿verdad? Entonces debemos aprender de lo que acabamos de vivir. Vamos a abordar también el tema, me interesa mucho hacerlo un poquito más didáctico y hablaremos de casos clínicos para entender un poco más a qué me refiero con la atención integral y multidisciplinaria de la tuberculosis. Y en el primer caso vamos a abordar el caso de una pequeñita de 2 años. Bueno, actualmente tiene 3 años, pero esta pequeñita, el año pasado, en mayo de 2022, en abril se realiza el estudio de esta pequeñita porque tiene un contacto que es un tío materno y un primo, hermano con mal de Pot, además de otros miembros en la familia que ya habían presentado tuberculosis. Esta pequeñita se le indica en ese momento, después, simplemente por edad, hay que recordar que el tratamiento preventivo es indicado en menores de 5 años de edad, en pacientes con VIH y obviamente en personal de salud, ¿verdad? Lo ideal es que lo demos en todo contacto que tiene positivo, ya sea la prueba de tuberculina o cualquiera de los sigras que existen actualmente a nivel global. Hay que recordar que la tuberculosis infecciosa o latente se define como aquella persona que tiene prueba de tuberculina o de IGRA positivo y todos los demás estudios negativos, incluso sin sintomatología ni signos que sugieran esta enfermedad. Entonces, esta pequeñita por edad, ya dado que el T-spot de esta pacientita fue negativo, se decide ofrecerle un tratamiento preventivo. Y como ven ustedes aquí, solo 12 contactos de toda la familia, porque es una familia bastante grande, decidieron llevar a cabo el estudio epidemiológico, la investigación de tuberculosis, y dentro de los que no quisieron la investigación, una de ellas fue precisamente la mamá de esta niña. Entonces, de estos 12 pacientes, 4 prácticamente los 12 fueron el T-spot positivo, que es una de las IGRAs que tenemos actualmente para diagnosticar tuberculosis infecciosa o latente, como se llamaba antes. 4 recibieron tratamiento profiláctico, 5 rechazaron el tratamiento preventivo y 3 iniciaron el tratamiento preventivo, pero luego lo dejaron, y entre ellos precisamente fue la abuela materna y la pequeñita de la cual estamos hablando. La abuela dijo, yo no quiero y tampoco quiero que a mi nieta se le dé este tratamiento. La mamá no quiso la investigación y así quedaron las cosas. No la convencimos. Esta fue la radiografía que en su momento le tomamos a esta niña cuando, como ustedes pueden ver, el IGRA fue negativo el 13 de abril y el 25 de mayo del año pasado, cuando yo reingreso al proyecto Juntos, porque estos pacientes, hay que aclarar, los vimos a través del proyecto Binacional Juntos, que es un proyecto para tratar pacientes binacionales que tienen tuberculosis, y ya veíamos en la parte basal del pulmón derecho una imagen que sugería cierta afectación en esta pequeñita. Y bueno, pues así quedaron las cosas. Sin embargo, este año, el 22 de marzo, la mamá de la niña, preocupada porque empezó con tos, con fiebre, pérdida ponderal y sudoración y escalofríos en la tarde-noche, viene con nosotros y nosotros, dados los antecedentes de varios miembros de la familia con tuberculosis, decidimos solicitar de los estudios del protocolo para descartar o confirmar la enfermedad. Por lo tanto, se le solicitaron radiografías de tórax, el T-spot y vaciloscopias y cultivos de esputo. Vean ustedes que esto fue el 22 de marzo y las fechas son muy importantes para hablar de una atención integral y multidisciplinaria. Esta fue la radiografía, como ustedes pueden ver, 4 días después de que la paciente acudió con nosotros, pues ya estábamos nosotros, teníamos en mano la radiografía de la paciente, se actuó rápido
Y todos estos recursos pues son derivados del proyecto que estamos platicando, el proyecto binacional juntos. Y vean ustedes, pues hay imágenes de ambos pulmones, sobre todo en las partes altas, tanto del pulmón derecho como izquierdo. Vemos opacidades lineales, reticulares, algunos nódulos. Y esta imagen aquí muy grande que nos daba la impresión, radiográficamente hablando, de la presencia de una y varias pequeñas cavernas en el pulmón del lado izquierdo. Esto fue el 26 de marzo. El día 31 de marzo, estamos hablando prácticamente 9 días después de que la paciente acudió con nosotros, ya teníamos el resultado del IGRA, que fue el T-spot positivo en esta paciente. Y el mismo 31 de marzo recibíamos la primera baciloscopía positiva con más de 10 bacilos por campo de esta misma paciente. Y 3 días después, el 3 de abril, recibíamos una PCR positiva, una prueba de amplificación del DNA que nos decía que efectivamente esta paciente tenía la micobacteria en su organismo y afortunadamente sin resistencia a la rifampicina. El tratamiento lo iniciamos el día 22 de abril. ¿Por qué hasta el 22 de abril? Porque lleva un tiempo también hacer la solicitud y que nos envíen el tratamiento, porque a través de este proyecto manejamos los medicamentos de forma individual. No como en México se manejan el Dotval, que vienen los 4 medicamentos incluidos en una sola pastillita. Entonces, el día 27 de abril, pues ya estábamos recibiendo el cultivo, el cual nos decía que efectivamente se trataba de Mycobacterium tuberculosis complex. Y posteriormente, el 5 de mayo, estamos hablando pues prácticamente un poco más del mes de que la paciente acudió con nosotros, ya teníamos también las pruebas de drogosensibilidad de esta paciente y pues era sensible la cepa de esta paciente a todos los fármacos de primera línea, por lo tanto continuamos con el tratamiento que habíamos iniciado. Vean ustedes, como las tomografías no las cubre el programa, los pacientes tienen que hacer el gasto para estos estudios. En ese momento, ya ahorita, ya el proyecto binacional juntos también nos apoya pagando las tomografías de los pacientes, pero en ese momento, hace unos meses, todavía tenían que ser los pacientes. Y vean ustedes, como comentábamos, no nada más del lado izquierdo, veíamos también algunas imágenes cavernomatosas en el pulmón del lado derecho, pulmones muy afectados, en una paciente que el año pasado, hace un año, justo un año, que había rechazado llevar a cabo una investigación. Y pues esto nos habla precisamente de que es necesario llevar a cabo los estudios en todos los contactos y sensibilizar al paciente y a los contactos de que se lleven a cabo estos estudios de investigación para descartar o confirmar. Ahí hacemos el comparativo nada más. Aquí veíamos la imagen esta de la caverna, esta otra que se ve acá. Y bueno, vean ustedes que. Entonces, desde que recibimos la primera baciloscopía positiva de la mamá, que fue el 31 de marzo, a la pequeñita, la cual es la paciente que estamos hablando en el caso, solicitamos radiografía de tórax en proyecciones tanto PA como lateral, así como GeneXpert, baciloscopías y cultivos de jugo gástrico. Esto fue el 31 de marzo. El 10 de abril ya teníamos la radiografía de esta pequeñita y vean ustedes que ya había aumentado la imagen que comentábamos de hace un año, con datos que sugerían una imagen de consolidación en la base del pulmón derecho. Y para el día 26 de abril ya contábamos ahora sí con una prueba de IGRA, un T-spot positivo en esta pequeñita. Entonces ya no había duda de que esta pequeñita traía el bacilo de la tuberculosis en su organismo. Y entonces, dada la radiografía con imágenes sugestivas y el IGRA positivo, así como el COMBE, se le solicitan insistentemente el GeneXpert, que es una PCR en tiempo real, y las baciloscopías y cultivos de jugo gástrico. A través de un hospital de referencia del proyecto Juntos solicitamos el apoyo. Sin embargo, esto fue la primera semana de abril y 2 semanas después nos dicen que no tienen personal capacitado. Y esto es muy importante porque al menos aquí en Ciudad Juárez no hay un lugar específico que nos dé la posibilidad de tomar muestras de jugo gástrico en el paciente pediátrico. Por lo tanto, el único que lo hace aquí es el hospital infantil y aún así no tenemos un espacio estructurado para llevar a cabo. Al paciente se debería dejar hospitalizado de forma ambulatoria una noche antes de tomar la muestra y en la mañana tempranito hacer la toma de muestra de jugo gástrico. Sin embargo, ahí en el hospital se cita al paciente temprano en la mañana,
el paciente ya tuvo movimiento, ya hay peristalsis, entonces hay ciertas dificultades para llevar a cabo un estudio que sea realmente certero. Y entonces, pues bueno, como ahí no se podía, solicitamos al programa de tuberculosis jurisdiccional aquí en Ciudad Juárez el apoyo para que se enviara al hospital infantil. Pero pues hay que ver que para que el paciente pueda llegar al hospital infantil debe de tener una referencia de un médico general hacia el hospital infantil, que insisto, la atención del paciente con tuberculosis debería ser atención en el primer nivel. Y todo esto que vamos a platicar ahorita del protocolo de estudio debería llevarlo a cabo el médico general del centro de salud, y en los centros de salud deberíamos de tener todas las herramientas diagnósticas para poder llegar a hacer el diagnóstico de certeza y obviamente pues los elementos para un tratamiento. Pero bueno, el 2 de mayo el médico general que lo vio lo deriva al hospital infantil. Ella lo vio el 3 de mayo, incluso a petición de nosotros, ella en sus notas solicita ya de entrada la toma de muestras de jugo gástrico para llevar a cabo vaciloscopías, cultivos y la PCR en tiempo real. Sin embargo, bueno, pues hasta el día, ven ustedes que estamos hablando, el 3 de mayo se hace la solicitud de interconsulta al hospital infantil. Hasta el 31 de mayo es valorada por pediatría, fue cuando le dieron la cita, quien solicita solo exámenes generales del laboratorio y la deriva a infectología pediátrica. El 1 de junio, como conozco personalmente al infectólogo que se encuentra en el hospital infantil, le llamo por teléfono para comentarle el caso y solicitar su apoyo y que no se retrase más la toma de muestras del jugo gástrico. El 6 de junio finalmente acude la paciente con el infectólogo pediatra, pero por llegar 15 minutos tarde y como no tenían los resultados del laboratorio que la pediatra había solicitado, no estaban en el expediente, pues se pospone la consulta para una semana después. Finalmente, el 13 de junio de 2023 es valorada por el infectólogo, quien finalmente solicita la toma de muestras de jugo gástrico para las vaciloscopías, cultivos, y resulta que entonces se programa solo para una toma de muestra. Todos sabemos que a mayor número de muestras, mayores posibilidades de tener el diagnóstico, más en un niño, porque la población pediátrica, recuerden ustedes que son paucibacilares. Entonces, hay pocos bacilos para poder. Entonces, no tenemos más allá del 17-20% de cultivos positivos de cualquier líquido corporal que tomemos en un pequeñito. No va más allá del 20% los cultivos positivos. Y más aún, si no tenemos las condiciones que platicábamos ahorita, que estuviera previamente hospitalizado en un área ambulatoria, para que durante toda la noche se quede en el hospital y tempranito se le tome la muestra, pues estos porcentajes de positividad disminuyen sustancialmente. Entonces, pues dije yo, como una muestra, acude a la toma de muestras, y por encontrarse de vacaciones la persona que realiza el procedimiento se cita hasta el 19 de junio. Bajo esas circunstancias me comunico con el director del hospital infantil, que es un buen amigo también y que ha trabajado incluso en los programas de tuberculosis, y le digo, oye, ¿qué está pasando? La tuberculosis no tiene vacaciones. Entonces, si no hay un personal que lo tome, la que lo toma habitualmente, pues debe haber una reserva para que lo haga así. Y le comenté, además, la citaron para una sola muestra. Finalmente, él habla con el personal y se cita para los días 19, 20, 21 de junio, y entonces ya se toman las muestras de jugo gástrico para los estudios que ya comentamos previamente. Pues bien, una de las muestras, si se toman en el hospital infantil, generalmente se mandan a Chihuahua, pero el traslado también implica la posibilidad de que estas muestras se pierdan, se degraden, etcétera, que sucedan muchas situaciones y no logremos tener un diagnóstico de certeza. Entonces el proyecto Juntos apoyó con el pago en el laboratorio que tenemos en Ciudad Juárez, que es un laboratorio altamente especializado en tuberculosis específicamente, y le hicimos el GeneXpert, que es la PCR en tiempo real, y como pueden ver ustedes, pues detectó la micobacteria, aunque dice very low, pero ¿verdad? Muy bajo. Sin embargo, esto ya es diagnóstico de tuberculosis aunado a la prueba IGRA positivo, al COMBE y a la radiografía que tenemos, pues obviamente vamos sumando puntos, porque finalmente el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo. Entonces, pero esto vean ustedes, esto ya
la muestra del día 21 ya estábamos haciendo la PCR y nos dio positivo. Entonces, pero como pasaron muchos meses desde que solicitamos el 31 de marzo el estudio para esta niña, solicitamos una radiografía nueva pues para ver qué estaba pasando. Y vean ustedes, impresionantemente aumenta la imagen que ya veíamos en la base del pulmón del lado derecho. Incluso ya vemos unas opacidades lineales que van hacia el ápice de la zona parietal derecha y el ápice del mismo lado también. Y esta otra opacidad que vemos aquí en el pulmón del lado izquierdo. Entonces estamos ya ante un agravamiento, al menos radiográficamente hablando, en una niña ya que tenía 3 años, 2 meses. Pero vean ustedes, entonces el día 25 de julio recibimos el resultado del cultivo de esta pequeñita, donde ya nos dicen que es positivo y nos dan, de hecho, el resultado ya venía con las pruebas de sensibilidad, como ustedes pueden ver aquí, para los medicamentos de primera línea. Nosotros ya habíamos iniciado el tratamiento en esta pequeñita con todos los datos que ya platicamos previamente el día 20 de julio y el 25 nos confirman. Y pues de ahí los 3 cultivos que tomamos de jugo gástrico fueron baciloscopías negativas, pero los 3 dieron positivo para el cultivo. Entonces, y aquí está la diferencia que veíamos desde el año pasado, mayo del 2022, con una imagen que ya sugería la posibilidad ante una imagen un poco más de un año después de tomar. Precisamente por eso que muchos países utilizan en lugar de la vacuna, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo en eso, creo que se pueden combinar, pero en pacientes contactos, sobre todo menores de 5 años, utilizan la profilaxis. Seguramente si esta niña obedece a las indicaciones médicas en este momento y se toman un esquema incluso muy cómodo que se le dio, que se llama 3HP, que son 3 meses con isoniazida y con rifapentina, con dosis semanales, que es muy cómodo, es el tratamiento más nuevo y que ofrece mayor cumplimiento, no estaríamos viendo estas imágenes, ni mucho menos cultivos positivos de esta pequeñita. Entonces, pues bueno, todavía tenemos pendiente la valoración por psicología y nutriología, tanto de la madre como de la niña, porque pues obviamente en el sector salud no lo tienen, o si lo tienen batallamos mucho. La abuelita de la niña, a pesar de que repetimos estudios, bueno, no fueron los cultivos positivos, pero sigue positivo el T-Spot y esta señora no quiere tomarse el tratamiento tampoco. Continúa bajo control médico por nosotros en el proyecto binacional juntos y pues los medicamentos, exámenes de laboratorio y gabinete de control están a cargo también del proyecto binacional juntos. Vamos con un segundo caso. Este segundo caso lo vimos aquí nosotros en Servicios Médicos de la Frontera, donde tenemos nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis. Y esta es una mujer ya adulta de 47 años que acude a hacer un trámite migratorio el 14 de septiembre del año pasado. Como había datos sugestivos en su radiografía, como pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Vemos varias imágenes que sugieren tanto del lado derecho como en el izquierdo, en ambas bases. Y vemos esta imagen aquí pariliar en la língula, en la parte superior de la língula, que vemos que parecía una caverna. Entonces, por cuestiones de instrucciones técnicas de los CDC de Estados Unidos, solo podemos tomar radiografía durante el estudio. Y entonces le tomamos muestras de flema el día 19, 20 y 21 y también solicitamos GeneXpert, pero el GeneXpert no se le hizo, no sabemos por qué no se realizó. Entonces recibimos el día 30 de octubre nos dicen, perdón, 30 de septiembre nos dicen que ya hay crecimiento y el día 3 de octubre nos dicen que efectivamente es positivo el cultivo para Mycobacterium tuberculosis. El 13 de octubre nos comunicamos con la paciente que vive en el estado de Baja California, que se ha dicho de paso, la gran mayoría de los pacientes que diagnosticamos aquí en el centro de tuberculosis son precisamente de aquel estado de la República. Y entonces la paciente decide tomar el tratamiento aquí con nosotros. El día 28 de octubre llega a Ciudad Juárez y entonces iniciamos todas las pruebas de exámenes de laboratorio que implican hacerlas antes de iniciar un tratamiento, como son química sanguínea, lo que es la citometría completa, ¿verdad? Y aparte de eso, pues
pruebas de función renal porque esta paciente es diabética. Entonces, ese mismo día también, cuando iniciamos el estudio, recibimos el resultado de las pruebas de farmacosensibilidad y también es sensible a todos los medicamentos de primera línea. Desde la valoración inicial, la paciente se refiere asintomática. Ella siempre nos dijo que no había ningún síntoma, que ella no tenía. Del 1 al 4 de noviembre, vean ustedes, el 31 el 31 de octubre, ella iniciamos estudio y de la semana del 1 al 4 la valoró medicina interna, nutriología, psicología y la vimos nosotros aquí también, su primera consulta. El 2 de noviembre se toma la TAC de tórax, igual también, Servicios Médicos de la Frontera ofrece todo el apoyo, hospedaje, alimentación, medicamentos, recurso humano de forma gratuita para todo el tratamiento de nuestros pacientes, pero las tomografías las tiene que pagar el paciente. Entonces ella tardó un poquito, hasta el 2 de noviembre se hizo, y nosotros el 8 de noviembre iniciamos el tratamiento con esta paciente. Y ahí tienen ustedes varias proyecciones de las tomografías que se tomaron, donde pues estamos verificando precisamente lo que veíamos, la posible caverna que veíamos en ese momento. No nada más del lado izquierdo, también vemos algunas del lado derecho. Por cuestiones académicas, como no se hizo el GeneXpert, pues su servidor decidió tomarle el GeneXpert en ese momento, a pesar de que ya estaba bajo tratamiento. Y vean ustedes que incluso ella inició el 8 de noviembre, a un mes de iniciar el tratamiento, el GeneXpert nos detecta alta la presencia de bacilos, afortunadamente sin resistencia también para la rifampicina, ¿sí? Recuerden ustedes que a la PCR no se le ha dado todavía el título de Gold Standard. ¿Por qué? Porque como las pruebas de tuberculina o los IGRAS, no determina si está en fase activa o en fase latente, ¿verdad? Nada más nos dice que hay presencia de material genético de la micobacteria, pero no nos dice si es una enfermedad activa o una tuberculosis latente. Entonces, la paciente tuvo conversión de cultivos. ¿Qué significa conversión? Que tenemos 2 cultivos consecutivos con 30 días de diferencia negativos, y eso es lo que nos dice que el tratamiento está siendo eficaz. Prácticamente a 2 meses de iniciar el tratamiento, la paciente ya estaba negativa los cultivos. Pero aquí es un dato muy importante que vale la pena comentar. En los exámenes bacteriológicos de control del mes de junio se reporta una cruz, la primera baciloscopía de las 3 muestras. Dado ese resultado, se le solicita también, tenemos los medios para estudiar bien a nuestros pacientes, un GeneXpert, el cual nos reporta positivo también para la micobacteria. Pero como no sabíamos si había alguna dificultad con el tratamiento, alguna ineficacia del tratamiento, también pedimos niveles séricos de isoniazid y rifampicina para estar seguros si no teníamos algún problema de mala absorción, ya sea de retraso en la absorción o un síndrome de mala absorción, que pueden ser la causa de que los medicamentos no estén siendo eficaces. Estudios que no en cualquier lugar se hacen, de hecho, ni los grandes institutos hacen estos de estudios de control, porque son muy caros además. Cada prueba de estas cuesta $400 para cada medicamento. Este es el GeneXpert que se hizo, que les decía, ya lo detectó bajo, ¿verdad? Veíamos que en diciembre pues veíamos alto y este es bajo. Sin embargo, también recibimos los estudios de niveles séricos, y vean ustedes que de acuerdo a los resultados de las 2 tomas de muestras que se tienen que tomar, pues detectamos que había retraso en la absorción de la rifampicina. Por lo tanto, se incrementa la dosis de 600 a 900 miligramos cada tercer día, porque estábamos utilizando esquemas de DOT-BAL, porque estos pacientes son manejados con el tratamiento que nos proporciona la Secretaría de Salud. Y un poco más después del mes, solicitamos un control también de niveles séricos, y bueno, ya vemos que ya no hay retraso en la absorción, como pueden ver ustedes aquí. Ya la primera toma ya está más alta que la segunda, a diferencia de la anterior que veíamos precisamente, que estaban los niveles muy bajos y la siguiente más altos. Y obviamente se salen de rangos de 8 a 24. ¿Por qué? Porque la dosis que estábamos dando fue de 900 en lugar de 600 miligramos que dábamos cada tercer día. Entonces, con esto, pues ya determinamos que sí ayudó el incrementar la dosificación para que desapareciera el retraso en la absorción que teníamos.
Y ven ustedes, el 4 de agosto del 2023 se reporta negativo el cultivo de la muestra que nos presentaba la baciloscopia positiva y el GeneXpert positivo, lo cual significa que entonces estos estudios, la baciloscopía y el GeneXpert fueron falsos positivos. Hay estudios muy recientes que nos dicen que las baciloscopías pueden llegar a ser positivas hasta 6 meses o más después de que se inició el tratamiento, y lo mismo sucede con la PCR. Entonces, definitivamente el tratamiento fue efectivo y estos 2 estudios del mes de junio, a 7 meses del tratamiento, de iniciar el tratamiento, pues fueron negativos, ¿verdad? Entonces, pues la mala absorción, como decíamos ahorita, es sugerida si ambos valores están por debajo de los rangos normales, y el retraso en la absorción se sugiere cuando la muestra tomada 6 horas después de la toma del medicamento se aproxima a los rangos normales y es más alta que la de la tomada 2 horas después de que se tomó el medicamento, ¿verdad? Ahí está la cita bibliográfica para que se puedan. Entonces, pues ya decíamos ahorita, retraso en la absorción y lo que justificamos. El día 31 de julio tomamos un ataque de control y, como ven ustedes, ya hay mejoría sustancial del lado derecho, prácticamente sin la presencia de las pequeñas cavernas de ese lado, y disminuyendo sustancialmente también las imágenes que veíamos al inicio de esta paciente. Y esta paciente, pues la acabamos de dar de alta ahora a finales del mes de agosto, con 9 meses de tratamiento, mejor controlada de su problema de diabetes, sin problema de tipo renal. Entonces, pues vamos ahora sí a las conclusiones. Primero que nada, pues tenemos que definir qué es una atención integral. Es un enfoque en el que se atiende por completo, y cito, por completo, todas las necesidades del paciente, y no solo las necesidades médicas y físicas. Y esto incluye aspectos del núcleo familiar, aspectos de salud económica, de salud obviamente mental del paciente y de todo el entorno familiar que lo rodea. Y la atención multidisciplinaria se define o es cuando los profesionales de diferentes disciplinas trabajan juntos para brindar una atención integral, es decir, que aborde todas las necesidades de los pacientes, ya lo decíamos. Y en otra definición nos dice que es un enfoque de equipo integrado para la atención médica, es decir, todos los profesionales de la salud necesarios para poder atender de forma integral y completa a un paciente, cualquiera que sea, cualquier enfermedad que se trate. Entonces, la falta de una atención integral y multidisciplinaria del paciente con tuberculosis, que implica, obviamente, retraso en el diagnóstico, retraso en el inicio del tratamiento, sobre todo pues la utilización de tratamientos empíricos si no esperamos resultados. Y tratamientos empíricos que ya no debería ser, pues implica la posibilidad también de que generemos resistencias. Esto obviamente también implica un mayor número de complicaciones y secuelas y altos índices de incidencia y mortalidad en nuestro medio. Lo más grave del caso es que hay pacientes que abandonan el tratamiento incluso antes de iniciarlo. ¿A qué me refiero? Este viacrucis que ustedes vieron en la pequeñita de casi 5 meses para llegar al diagnóstico, lo vemos con mucha frecuencia en nuestro medio. ¿Y qué sucede? Que el paciente se harta, se fastidia de estar acudiendo a la oficina, a la otra, y decide, desde incluso antes de tener el diagnóstico de certeza, dejar. Incluso cuando ya se tiene el diagnóstico, lo que tarda el tratamiento, sobre todo el tratamiento para tuberculosis resistente, que muchos de estos aspectos tienen que ver con asuntos administrativos de las instituciones públicas de salud, que no envían de forma correcta y en tiempo al COEFAR, que es el Comité Estatal de Farmacoresistencia, pues se tardan 2-3 meses para que lleguen los medicamentos para tuberculosis resistente. Entonces, obviamente, el paciente o abandona porque se cansó, o de plano se muere porque avanzó la enfermedad. Esto es lo más lamentable de todo. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos de tener entes que tengan amor a la humanidad. El tratamiento, el manejo del paciente con tuberculosis es una cultura de servicio a la humanidad. Requerimos de gobernantes, autoridades gubernamentales, senadores, políticos, sensibles al dolor del prójimo, para que entiendan que un país que está enfermo es un país que no crece, que no desarrolla, que no produce. Por eso siempre seguiré insistiendo que el principal
punto en todo país que se jacte de ser un país equilibrado con igualdad y equidad, pues debe de tratar primero las áreas de la salud. Entiendo que hay áreas económicas muy importantes, la educación, la maquiladora, los obreros, los campesinos, sí, pero si todos estos entes no tienen una estructura orgánica sana, pues obviamente serán personas que no produzcan. Pero además de esto también se requiere de personas inteligentes que tengan preparación académica científica para que nos preparen, organicen, lleven a cabo los programas de salud con lógica, con congruencia a los tiempos, a las necesidades de un país. No nada más se requiere sensibilidad, porque sensibilidad obviamente pues podemos estar muy conscientes del problema, pero requerimos de personas que estén a cargo de los programas, pero que tengan la capacidad, que tengan la capacitación, la expertise para que nos lleven a final término con los programas de salud. Pero pues para todo esto, para tener recurso humano, etcétera, se requiere de dinero. A nivel global se requieren 13,000 millones de dólares para todos los programas globales de tuberculosis. No se juntan más allá de 5,300 millones de dólares para todo lo que estamos platicando. Entonces, y un punto muy importante, pues es que el médico piensa en tuberculosis, ¿verdad? Generalmente los médicos jóvenes no piensan en esta enfermedad, por eso los retrasos tan importantes. Tengo una paciente, una enfermera ahorita del IMSS, que tardaron 9 meses ahí en el Seguro Social, y ni modo, digo la instancia porque sí es. Tardaron 9 meses y no llegaron al diagnóstico hasta que ella acudió con un médico privado y le pide las baciloscopías. Entonces, la tengo yo bajo control, con cavernas y obviamente cuando se trata de una forma grave de tuberculosis no son 6 meses de tratamiento, tenemos que extenderlo de 6 a 12 meses. Y a los 6 meses el médico responsable de esta institución quería suspender ya el tratamiento porque estaba cuadrada a decir que nada más son 6 meses de tratamiento. ¿Ok? Entonces, y pues obviamente necesitamos tener recursos para tener todos estos elementos nuevos de diagnóstico. Esto es muy importante, la pongo porque es necesaria. Habitualmente los laboratorios de las instituciones hospitalarias gubernamentales, si la baciloscopía es negativa, generalmente no corren los cultivos. Y de hecho, de forma habitual en los hospitales de varias instituciones oficiales, lo único que hacen ya por protocolo son baciloscopías. Pero en un estudio que nosotros hicimos aquí en Servicios Médicos, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, determinamos que de cada 10 pacientes que fueron baciloscopías positivas, negativas, 8 pacientes dieron cultivo positivo. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel oficial estamos perdiendo 8 de cada 10 pacientes que sí tienen tuberculosis por el simple hecho de no correr los cultivos. Y por otro lado, en este mismo estudio determinamos que de toda la población que analizamos, pacientes que se diagnosticaron todos con cultivo, el 41% de ellos no refería tener ni encontramos ningún signo y síntoma este paciente. Por lo tanto, estamos hablando de tuberculosis asintomática o subclínica, que ese término no me gusta, pero finalmente, pues ahí tienen ustedes. Entonces, si hay tuberculosis asintomática con cultivos positivos. Entonces, de igual forma, si estamos buscando al sintomático respiratorio, como lo marcan los cánones de la Secretaría o de las instancias de salud oficiales, pues no vamos a encontrar a los pacientes si estamos buscando a los que tosen. Entonces ya incluso no es un requisito para que el paciente se contagie que una persona esté en contacto con un paciente que deba toser. Ya sabemos que simplemente con estar platicando, como lo estamos haciendo ahorita, puede ser darse el contagio. Y pues necesitamos de toda esta tecnología que ya tenemos a la mano, que lamentablemente la gran mayoría de países pobres no tiene acceso a esta tecnología que ayuda mucho, ¿verdad? A las nuevas tecnologías como es el GeneXpert Ultra, todo esto que ustedes ven aquí, monitores de alta fidelidad que nos permiten ver detalles que no vemos en el CD habitual o mucho menos en las radiografías análogas que se tomaban previamente, software que ya nos ayudan incluso para los médicos que no tienen experiencia en leer radiografías de tórax o en tuberculosis, pues ya tenemos estos elementos que nos dicen
Entre más rojo, más posibilidades de que sea tuberculosis, y que hasta nos hacen llegar las imágenes y los resultados a nuestros teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y pues obviamente necesitamos recursos para poder tener medicamentos, presentaciones para la población pediátrica. Los niños en nuestro país se tienen que manejar con estas presentaciones de adultos, y lamentablemente tenemos que andar triturando las pastillas y hacer este tipo de tabla como esta que yo elaboré hace algunos años, y que es muy utilizada porque nos ayuda con poner el puro peso. Ya sabemos que cuántas tabletas hay que triturar, cuánta agua hay que agregar, y de esa mezcla cuántos mililitros hay que darle al paciente tanto en la fase intensiva como en la fase de sostén. Pero pues esto no puede seguir sucediendo así. Desde el 2015 hay presentación en tabletas dispersables para niños. Nuestro país a partir del año pasado empezó ya a hacer una compra de medicamentos, de tabletas dispersables para niños, pero lamentablemente pues se está priorizando a los niños que sí tienen enfermedad activa, y a los niños que tienen tuberculosis infecciosa o latente, pues no se están utilizando estas tabletas dispersables porque todavía no tenemos la cantidad suficiente y tenemos que priorizar al niño enfermo. Entonces, es absurdo que sigamos utilizando tratamientos, tabletas en niños pequeñitos y que tengamos que triturarlas. Sabemos que la farmacodinámica es diferente de una tableta a una presentación en suspensión, en tabletas dispersables, etcétera, etcétera. Entonces, pues se requiere lo que decíamos ahorita, recursos. Esto lo decía muy claro mi maestro, que me formó en la infectología pediátrica, con quien recibí ese curso tutelar de infectología pediátrica, y decía, un tratamiento incompleto o pobremente supervisado es peor que no dar ningún tratamiento. Y esto lo dijo Enarsson: tú no puedes curar la tuberculosis resistente a múltiples fármacos tan rápido como la causas. Es decir, un médico que no sabe de tuberculosis y que indica medicamentos incluso de segunda línea en pacientes que son sensibles a los de primera línea, está generando muy posiblemente resistencias que van a ser irreversibles completamente. Y bueno, estos son los nuevos esquemas que ya decíamos. El más usado y más nuevo, y sobre todo más efectivo, el que se usa con 3 meses de isoniazida y rifampicina. Hay que invertirle a la prevención definitivamente. Y aunque todavía no se tiene una vacuna autorizada o más nueva que la actual BCG, ya hay prospectos importantes que seguramente tendremos en unos 5 años a nivel global, y posiblemente en 10 años en nuestro país, pero ninguna de estas ha demostrado ser ni más económica ni con menos efectos adversos que la que estamos viendo ahorita. Entonces, pues hace falta la inversión. Ahí tienen ustedes, pues hay mucha información donde pueden ver lo que tenemos. Hace apenas un mes que se lanzaron los estándares clínicos para tratamiento de niños y niñas y adolescentes por parte de la Unión, y que orgullosamente su servidor pues fue el único pediatra mexicano que participó en ese grupo de expertos para generar estos estándares. Y bueno, hay otros estándares también en adultos que también contamos con excelentes expertos mexicanos que participaron también en la generación de ese conocimiento, y pues ahí tienen ustedes. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nosotros en el proyecto Juntos y Servicios Médicos de la Frontera tenemos habitualmente el 100% de éxito terapéutico? Bueno, tenemos elementos, como ustedes pueden ver aquí, un grupo multidisciplinario de expertos del área de medicina interna, de nutrición, de salud pública, de radiología. Este es nuestro pequeño centro, pero que es un líder de opinión a nivel mundial. Tenemos todos los elementos de cuidado, como son las lámparas de luz ultravioleta, los filtros CEPA, como decíamos ahorita, los recambios de aire y los monitores que son de alta resolución, de última generación, y un laboratorio especializado que tenemos, que compartimos con otra clínica para llevar a cabo los estudios de tuberculosis. Tenemos nuestro centro de hospedaje, que es gratuito para nuestros pacientes, donde hay áreas de esparcimiento, hay un pequeño gimnasio, hay una cancha de tenis, alimentación gratuita, transporte gratuito. Y pues qué bueno fuera que tuviéramos esto en cada una de las principales ciudades de la República Mexicana, donde tuviéramos un aparato de gente que se encargara de gestionar los recursos suficientes, tanto para el área asistencial como para el área académica de investigación.
que gestionaran recursos humanos y económicos exclusivos y suficientes para la tuberculosis, y que tuviéramos el apoyo de otras personas como que realmente quieren colaborar, que son los promotores de salud. Obviamente un pago digno a los trabajadores de la salud, además de que llevan un riesgo muy importante de ser contagiados, como ya lo veíamos, un riesgo de hasta el 23 veces más que la gente común y corriente, y un programa de reintegración social de los pacientes. Esta es una propuesta que yo hice hace algunos años, en el 2010, en el gobierno estatal de entonces, y pues sí, lo aprobaron, lo dejaron en el Plan de Desarrollo de Salud del Estado, pero pues lo dejaron en el archivo sexto, en el sexto de basura. Y obviamente necesitamos de un real compromiso de autoridades, de alianzas de la iniciativa privada y derechos humanos. Pero para todo esto pues se requiere, ya decíamos ahorita, de recursos económicos. Entonces, ninguno de nosotros queremos ver estos cuadros que estamos viendo aquí. Y rápidamente, bueno, estos son historias de éxito que hemos tenido del hospital infantil. Rápidamente, nada más recomendarles que compren los libros de su servidor. Todos los recursos, todas las regalías que se generen de estos 3 libros que les estoy presentando son derivados para apoyar a la niñez juarense con necesidades económicas para la salud. Son 3 libros que los recomiendo, los pueden adquirir por Amazon, y además de eso, Servicios Médicos de la Frontera, que es la clínica donde yo laboro, van a dar peso por peso. Entonces, hasta ahorita tenemos un aproximado de $1,000 de regalías que van a empatar con otros $1,000 también Servicios Médicos de la Frontera. Y ahí están, Luz y Sombra de la Práctica Médica, y este libro para niños que tiene que ser leído en familia, que está fomentando los valores. Sin más, agradezco, mi estimado hermano Oscar, por la oportunidad, y si hay alguna pregunta, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al doctor Isaías Orozco por esta extraordinaria presentación que nos da una visión global de la tuberculosis y cómo debe de ser manejada. Tenemos muchísimas preguntas, Isaías. Trataré de juntarlas y tendremos escasos 7 minutos para contestarlas todas ellas. Claro que sí, Una de ellas es, pacientes complicados tienen BCG. ¿Qué porcentaje de esta vacuna, de la BCG, la presentan en California, en Baja California, perdón, que es donde nos mencionaste que había mucho? ¿Y es cepa más agresiva o infecciosa de la que infecta a los pacientes? Bueno, número uno, sí, la gran mayoría de los pacientes tienen cicatriz incluso de BCG, ¿verdad? Y hay que recordar, es una pregunta muy interesante, muy importante, porque hay estudios que últimamente nos han dado información muy importante. Antes se pensaba que la vacuna de la tuberculosis no rompía la cadena de la transmisión de la enfermedad. Ahora ya sabemos que hasta un 20% de los vacunados ya no contagian la enfermedad. Y se sabe también que hasta un 50% de los ya vacunados que están infectados con el bacilo de la tuberculosis no se enferman, no tienen una enfermedad activa, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente creo que la vacuna es necesaria que la sigamos aplicando mientras sea la única que tengamos, mientras la tengamos, porque además sabemos que hay desabasto muy frecuentemente en nuestro país y a nivel global también. Y lo otro, bueno, no, la vacuna no es más agresiva, hay que recordar que es una vacuna atenuada, obviamente, que hubo 213 pasos que se tuvieron que dar durante 13 años precisamente para que no fuera más agresiva, que me tocó en una ocasión ver que una enfermera, una maestra de enfermería, en lugar de aplicar PPD, aplicó BCG, que se puede utilizar incluso como una prueba de tuberculina. Pero aquí lo triste del caso es que utilizó la misma jeringa para todas las estudiantes y tuvimos unas lesiones cruentas que incluso algunas de ellas fueron motivo de injerto, pero no, definitivamente no. Ahora, también he tenido en 31 años, poco más de 31 años de dedicarme al campo de la tuberculosis, solo 2 casos de tuberculosis pulmonar por vacuna. Y cuando hicimos el reporte, tuvimos aquí a toda la caballada de la Secretaría de Salud a nivel federal, porque pues era algo inédito, ¿no? Que tuviéramos ese tipo de problemas. Bien, ¿y cuál es el papel? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál es el papel del PPD, el TST,
se debe de ser utilizado como medida de escrutinio. ¿A qué edad? ¿Con qué frecuencia? ¿Hasta qué edad? Sí, pues si se tiene, porque también ya los laboratorios que lo producen ya no lo quieren producir precisamente porque es muy económico y no les deja muchos dividendos, pero si lo tienen, de acuerdo a los criterios de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos, en menores de 2 años se recomienda que se haga precisamente la prueba con TST, que es la prueba de tuberculina o PPD, y en los mayores de 2 años ya están recomendando que sea con alguna de las siglas, ya sea el T-Spot o el cuantiferón, que es el que nosotros utilizamos aquí en servicios médicos. Y generalmente son auxiliares de diagnóstico, no hacen diagnóstico, eso hacer muy claro, porque hay quienes piensan que si PPD es positivo, estamos hablando ya de una persona enferma de tuberculosis. Por eso ahorita al inicio hablaba yo de la definición de tuberculosis latente, que es cuando la prueba de tuberculina o el IGRA es positivo, pero con todo lo demás negativo. Ahí es cuando podemos hablar de tuberculosis latente, y esas son las edades. Incluso hay una parte en el Red Book de la Academia Americana de Pediatría que se puede extender hasta mayores de 1 año de edad el IGRA, y en menores de 1 año en la prueba de tuberculina. Lo que sí sabemos es que no se recomienda que se haga la prueba de tuberculina en menores de 6 meses, porque pueden ser falsos positivos, dado que pueden ser los anticuerpos de la madre los que respondan a esta prueba. Como trabajadores de la salud, que somos vulnerables, bien lo mencionabas, requerimos escrutinio. Sí, definitivamente. De cada 1 a 2 años, todo personal de salud que atiende pacientes en cualquier nivel, sea en un centro de salud, en un área hospitalaria de primero, segundo, tercer nivel, debemos ser estudiados, ¿sí? En un estudio que hizo México junto con una universidad de Brasil ya hace muchos años, por allá de los 80s, le aplicaron prueba de tuberculina a estudiantes de medicina al ingreso, y solo el 5% de estos estudiantes fueron positivos para la prueba de tuberculina. A estos mismos estudiantes le repitieron la prueba de tuberculina cuando ya tenían prácticas hospitalarias, y determinaron 56% de los estudiantes fueron positivos para la prueba de tuberculina. Es decir, que el contacto en las áreas hospitalarias, sobre todo, determinó que sí hubo contagios en algún momento de las prácticas de estos estudiantes. Entonces hay que hacerse el escrutinio, debería de hacerse por protocolo, pero pues en muchas instancias no se llevan a cabo, sobre todo por falta de recursos. Y esto no implica nada más llevar a cabo la prueba de tuberculina o ligra. Nosotros aquí en Servicios Médicos hacemos cultivos y vaciloscopías junto con la radiografía cada año. Bien, ¿ustedes en el centro reciben a pacientes de otros estados o pudieran dar asesorías si en alguno del estados de la República quisiera comentar con ustedes algún caso, lo pueden hacer? Bueno, de inicio nosotros recibimos pacientes de todos los estados de la República, incluso de algunos otros países, porque ellos vienen a hacer un trámite migratorio legal para irse a los Estados Unidos a residir allá. Somos un centro de asesoría definitivamente. Asesoramos a personas, colegas de toda la República, de Latinoamérica, de Centroamérica también. Somos un centro, como decía ahorita, somos líder de opinión a nivel mundial. Y además de eso, la intención precisamente del Programa Nacional de Tuberculosis, que muy bien está dirigiendo la doctora Fátima Luna, se pretende que haya un experto a nivel regional, si no es que estatal, para que asesore a todas las áreas de la salud, de los sistemas de salud estatales. Y en eso se está trabajando precisamente para tener un directorio, pero con gusto. De hecho, les dejé mi correo electrónico al final y lo pasé muy rápido, pero cualquier duda o pregunta, pues pueden contactarnos, y con todo gusto recibimos, damos asesorías. El día de ayer, un buen amigo el doctor Camarena me enviaba unas fotografías y radiografías de un paciente que está viendo él con un efecto adverso a la vacuna, que es un infiltrado lúpico, muy raro, pero se puede presentar también, pero que incluso la radiografía trae afectación. Así que hace un par de meses recibí una llamada de una colega de Honduras, y bueno, entonces estamos aquí a sus órdenes, claro que sí.
una última pregunta antes de concluir. Si nos pudieras compartir la tabla que nos presentases de las dosis y cómo prepararlas. Sí, con todo gusto. Sí, Les voy a poner mi correo electrónico y el que quiera la tabla me pueden hacer llegar un correo, un mensaje por correo y con todo gusto se las hago llegar, ¿verdad? Yo la tengo, fue la por imagen nada más, pero es una tabla de Excel donde ustedes ponen nada más el peso del niño y en automático les va a poner de cuántas pastillas y de qué tipo de pastillas Dotval o de isoniazida o rifampicina requieren. Ahí les puse en el chat el correo electrónico y ahí pueden con todo gusto localizarme en cualquier momento. muchísimas gracias, doctor Isaías Orozco Andrade, por esta extraordinaria plática y sé que pudiéramos seguir platicando y las preguntas siguen surgiendo, pero seguramente te las abordarán a través del correo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Isaías. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y los invitamos para que la próxima semana también nos acompañen. Tendremos un tema muy interesante en donde se abordará el tema de hepatitis virales y será presentado por el doctor Oscar Tamés. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. No olviden llenar la encuesta de satisfacción, por favor. Que tengan un excelente día. Igualmente, bendiciones, gracias.